Bueno, me llamo Ana Minguet, soy francesa, lo van a notar inmediatamente, y trabajo actualmente en Fe y Alegría del Perú como responsable de planificación y también veo algo de muchos de los proyectos. Estuve anteriormente 9 años como directora de un programa de educación rural en la selva peruana, en Iquitos, y últimamente, desde 3 años, estuve 3 veces en el Chad para apoyar el proyecto de Fe y Alegría que empieza en este país africano. Esto es el reto que tenemos, porque Fe y Alegría nace en América Latina en un contexto determinado, los años 60, 70, con un lenguaje, todo una realidad que es propia de América Latina, de las ciudades que estaban creciendo. Fe y Alegría se instala en barrios a la periferia de las ciudades y después, en particular en el Perú, muy tardíamente, intentó aplicar la propuesta que tenía para las zonas urbanas, empezó a buscar cómo la podía adaptar a la realidad rural. Y esto es una apuesta muy reciente, una apuesta de los 15 últimos años. Ahora estamos tratando de llegar al continente africano, que fue un deseo del padre José María Velas desde el inicio, de ir a África, y con una conexión un poquito como afectiva, porque los jesuitas están desde muchos años en el Chad, por una parte, y tenían también una serie de proyectos ligados al desarrollo, a la escuela, y querían ir más allá. Entonces se dio la oportunidad de crear Fe y Alegría en el Chad con un jesuita peruano también que evidentemente conocía Fe y Alegría. Entonces en 2007 Fe y Alegría empieza en el Chad, que es una apuesta porque tienes que adaptar lo que has hecho en América Latina al continente africano. Cuando yo leo toda nuestra dogmática de Fe y Alegría, cuando la leo en África, yo me siento que no pega con la realidad y que tenemos que buscar cómo vamos a adaptar este reto de una educación de calidad para los más pobres a la realidad africana. Y siento que a fines de cuentas, los chadianos entienden muy bien la propuesta. Quizás es Fe y Alegría que tiene que buscar cómo él se va a adaptar a esta realidad africana. Y queremos ir más allá que el Chad, obviamente. Extendernos en el Chad e ir a otros países africanos. Y pienso que aquí sí tenemos nuestro lugar. Decimos siempre que Fe y Alegría empieza donde termina el asfalto. Yo le puedo asegurar que aquí termina el asfalto, ¿no? Tenemos pistas de tierra. Fe y Alegría tiene su lugar en África. El reto principal es la formación de los maestros. Y otra cosa también, en el Chad concretamente, estamos en un entorno musulmán del Islam. En América Latina tenemos un contexto, supuestamente católico, entonces es una apuesta muy, muy diferente, por una parte. Entonces el gran reto, porque estamos en zona rural, y aquí, como lo voy a explicar después, los maestros son pobladores que tienen 2, 3, 4 años de primaria. Entonces hay un reto extraordinario para dar a estos maestros un nivel académico antes de ir a una formación pedagógica. Creo que es el reto principal que tenemos. Entonces, ¿cómo acompañar esto o hacer que el Estado cumpla con su compromiso, con su función y se digne nombrar a maestros para las escuelas rurales?